Bienvenidas, bienvenidos a este programa de TV UNAM, en esta serie que hemos llamado Temas que Incomodan. ¿Por qué temas que incomodan? Porque hemos tomado cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible pactados, entre otros estados, por México en el marco de las Naciones Unidas para el año 2030 y hemos ido desmenuzando, analizando si se están cumpliendo o no. El día de hoy analizaremos el objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y empezaremos a ver cómo estamos en estos tres cajones temáticos después de los años en los que se ha firmado este documento y sobre todo de cara al año 2030 que está, créalo o no, aquí a la vuelta de la esquina. Maisa, ¿qué podemos decir? ¿Qué dirías tú? Empecemos por el tema de paz y pensemos en México y pensemos, digamos, en el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué tanto nos hemos acercado o qué tanto nos hemos alejado del objetivo de lograr una convivencia pacífica en nuestras sociedades? No sé si nos hemos ni alejado ni acercado. Creo que uno de los principales problemas es que seguimos sin tener una perspectiva, o sea, unas políticas públicas que tengan una perspectiva de paz. Pensando la paz desde una perspectiva de paz positiva, no solamente eliminando toda forma de conflicto, toda forma de violencia, sino una perspectiva transformativa, estructural de las instituciones que tenga una perspectiva de desigualdad y poniendo a las personas en el centro, ¿no? O sea, como que seguimos teniendo una visión muy marcial, por así decirlo, de la paz y del combate y de la erradicación, pero no nos paramos en ver cuáles son las demás acciones que necesitamos desde el Estado para prevenir y atender las razones estructurales de esas violencias. Creo que una de las ventajas que hemos conocido en México en esos últimos años es que el tema, la palabra paz, se ha puesto en la mesa de forma significativa, pero no sé si el sentido que le damos a realmente cambiando en comparación con los últimos 10 años. Entonces creo que ahí es donde tenemos el principal problema. Seguimos sin entender la paz como un camino de construcción y seguimos viendo la paz como una cosa, un punto negativo, donde ya no hay algo. Me gusta mucho eso de paz positiva. Melissa, ¿tú qué dirías de eso? Porque es una concepción en la cual la paz no solo es la ausencia de violencias, si entiendo bien. Lo que planteas es que la paz tiene que ser otra cosa, tiene que ser un estado de cosas, que sea un estado de bienestar para las personas. Pero, Melissa. Sí, creo que coincido mucho con la primera, pues sí, palabra de Maisa, y creo que agregaría que en México, para poder pensar justo en un modelo de paz o en condiciones de paz positiva, justo hay que pensar qué es lo que realmente tiene inmersa la sociedad en su mayoría, ¿no? Creo que para poder hablar de esa paz hay que pensar qué condiciones necesitamos para esa paz y justo más allá de problemas estructurales serios, justo como ya lo hablaremos con temas de justicia o violencia, creo que ni siquiera esos mínimos que deberían de existir en términos de derechos para la población, pues se tienen, ¿no? Creo que para hablar de paz también tendríamos que voltear a ver el tema de desigualdad. Creo que la sociedad mexicana tiene una problemática seria de desigualdad en donde gran parte de la población, ni siquiera hablando de grupos históricamente vulnerados, sino en realidad el gran grosso de la población no tiene acceso realmente a pues, derechos básicos, ¿no? Que dificultan poder pensar o hablar de una paz que vivan, que se pueda percibir en la sociedad. A ver, me interesa también ese punto y te lo regreso a ti porque también lo mencionaste, Maisa. Lo que nos coloca Melissa es que esta noción de paz, la noción de paz además que está en el eje central de este objetivo 2030 que tiene a las personas como en el centro de la ecuación, está vinculada a temas de derechos y a temas de desigualdades. ¿En qué sentido? Me gustaría abundar un poquito más. ¿Por qué podemos pensar la paz digamos, vinculada con ese déficit desigualitario y con ese déficit de garantía de derechos? Pues sí, pensamos la paz no como un tema de eliminación de violencias y como bien lo decías, como un tema de bienestar, necesitamos hacer que las necesidades de las personas estén satisfechas. Y ahí nos pone en el centro una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de derechos humanos donde el Estado tiene un papel central en garantizarla. Y ahí nos vamos también entrando un poco en temas que supongo que vamos a poner un poquito más al ratito, pero uno de los principales problemas que hemos tenido desde varias décadas es la falta de institucionalización de esa garantía de derechos. No terminamos de consolidar esas instituciones que tendrían que estar garantizando los derechos de las personas, tu derecho a la salud, a una alimentación adecuada, tu derecho a la integridad física y moral, derecho al debido proceso.
Y seguimos viendo como esos temas, como temas muy, digamos, explotados, como que no se vinculan uno entre ellos, pero esos en su conjunto es lo que nos va a llevar a una sociedad pacífica o una convivencia pacífica, como bien lo decías. Lo que necesitamos es empezar a activar esos engranajes y entenderlas como un conjunto. Pero obviamente lo que necesitamos sobre todo es un Estado fuerte que pueda garantizar derechos a las personas y no solamente dedicarse a apagar incendios. Me interesa mucho. Y a ver, Melissa, vamos a hacer como una reconstrucción de tiempo. Tengo la impresión, dime si me equivoco o no, escuchando el tema de los derechos, que a partir sobre todo de la reforma en derechos humanos de 2011, el tema de los derechos se colocó con fuerza en el debate público, en distintos ámbitos del debate público. La academia, el foro jurídico, las propias instituciones, el Estado, los discursos de los actores políticos fundamentales. Y tengo la impresión, dime si compartes o no, que se ha ido desdibujando el discurso de los derechos. Es decir, que sobre todo en estos últimos años, los términos en los que se plantea esa satisfacción de necesidades de las personas no está siendo en términos de derechos ni de garantía de los mismos. ¿Coincides o no coincides en esto? Sí, por completo. Creo que precisamente pues este paradigma que se instaura en 2011 y que se refleja en la Constitución en términos de ver a los derechos humanos no solo como en su reconocimiento, sino también en términos de obligaciones de las autoridades, pues creo que era un discurso muy fuerte que vislumbraba un poco también un camino de más esperanza en términos de compromiso y de obligaciones concretas por parte de las autoridades, desde garantizar, de proteger, de defender los derechos humanos de todas las personas. Y sí creo que con el paso del tiempo y ya viendo ya pues un poco lejana esa reforma, pues sí creo que es importante hablar como de, pues sí, de su valoración, ¿no? Cómo podemos verla en términos de cómo se han visto o no garantizados los derechos para varias poblaciones, ¿no? Creo que en general, y hay varios otros indicadores que pueden hablar de la percepción que es una percepción, por ejemplo, la inseguridad que es más generalizada, pero viéndolo más en grupos específicos de la población, pues es difícil hablar de que ha sido efectiva, ¿no? Esta reforma o de que realmente ha habido un cambio en términos de garantizar derechos humanos a ciertas poblaciones, ¿no? Creo que lo ahondaremos más, pero en términos de violencia contra las mujeres, los indicadores no muestran que haya mejoras, ¿no? Ni en prevención y más bien en términos de indicios de violencia es una situación grave. También en términos de poblaciones migrantes, hay todo un contexto internacional en donde flujos migratorios provenientes de Centroamérica pasan por nuestro país y tampoco ven garantizados sus derechos en términos de integridad personal y de seguridad, ¿no? Y bueno, también un grupo que creo que es muy, muy importante mencionarlo, pueblos indígenas, ¿no? Que si bien el reconocimiento específico de derechos en la Constitución se había visto reflejado desde antes, pues no ha habido como una atención especial que hoy en día pueda mostrar que son comunidades que están pues en paz en nuestro país, ¿no? Y todo lo contrario, siguen pues sufriendo y viviendo serias complicaciones en acceso a derechos básicos y también se han visto repercutidas por ciertas políticas en materia de seguridad, por ejemplo, ¿no? Pues es muy fuerte. Digo, me ha colocado 3 grupos en particular que creo que son elocuentes del problema de las violencias y del problema de la no paz. Mujeres, ¿no? Violencia en concreto contra las mujeres, migrantes y pueblos indígenas. ¿Qué decir, Maisa? ¿Qué complementarías de lo que ha dicho Melissa sobre estos 3 puntos? Creo que, o sea, bueno, sí, voy a terminar enfocándome en un tema en específico, pero creo que lo que me parecía muy importante es ese desdibujamiento que mencionaba Melissa, de esa labor de garantía que las instituciones no tienen consciente, ¿no? Es un trabajo que no se terminó de hacer y el Estado no está consciente de los derechos que tiene que garantizar. Y eso se nota en su actuación diaria. En el tema específico de violencia de género, un ejemplo es que nosotras hemos participado en un ejercicio de auditoría ciudadana hace unos años, en 2019. ¿2019? Ya este gobierno. Ya este gobierno, con la Red para la Ciudadanización de la Justicia, y lo que quisimos hacer es ver, bueno, estamos viendo un poquito que tal vez las capacitaciones en perspectiva de género no son suficientes, estamos viendo que no estamos avanzando en términos de acceso a la justicia, que sí están haciendo las y los jueces, ¿no? Entonces, en conjunto con otras organizaciones hemos analizado unas 100 sentencias para ver cómo se está
estaba dando un juzgar con perspectiva de género en ese sentido, y lo primero que hemos visto y que podíamos advertir es que las y los jueces juzgan conforme a códigos, no conforme a derechos. Y entonces no están utilizando toda la riqueza de marco normativo que podrían utilizar para para garantizar los derechos de las mujeres. Y eso se ve en una perspectiva de no paz, también porque ni siquiera, o sea, nuestra perspectiva de impunidad está muy enfocada al número de sentencias, pero tampoco estamos viendo qué tipo de sentencias estamos dando. Y lo que estamos viendo son sentencias que no reparan, sentencias a las cuales no podemos dar seguimiento, sentencias que no garantizan derechos, sino que siguen el Código Civil Penal o lo que tenga a la mano, que no articula la perspectiva de género, no articula la garantía de derechos con una argumentación jurídica fuerte que permita dar un sentido global a la sentencia. Y finalmente vemos cosas muy concretas. Por ejemplo, si un juez, una jueza, se percata de una situación de violencia dentro del caso que está juzgando, no toman medidas de protección, ni órdenes de protección, no están haciendo nada al respecto. Y eso me lleva a otro tema. Tanto en esos temas de garantía de derechos, el tema de debida diligencia, por ejemplo, no se hizo concreto, no se materializó en muchas instituciones. Las instituciones de justicia, las instituciones en general, no están conscientes que su facultad es proteger, prevenir las violencias en el ámbito de sus facultades, ¿no? Y eso se nota en muchísimos ámbitos. Eso es el principal problema de la política pública, de la ausencia también de política pública en materia de prevención. Me parece fundamental porque además nos conduces y nos llevas hacia lo que será el tema de nuestro siguiente bloque, porque recordemos que este objetivo 16, trata de paz, que ha sido lo que nos ha ocupado en este momento, de justicia, que será el tema que merece la pena que analicemos y que veamos eso desde el punto de vista de los déficits de justicia, sobre todo con perspectiva de derechos humanos, que es lo que ustedes han planteado, y dejaremos para el tercer bloque la reflexión sobre instituciones sólidas. Así que vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros. Estamos aquí en TV UNAM analizando un tema que incomoda: la ausencia de garantía y cumplimiento del objetivo número 16 del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, del que México forma parte. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el Poder Judicial y la Policía. La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1.26 billones de dólares para los países en desarrollo por año. Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que no asisten a la escuela viven en áreas afectadas por conflictos. De acuerdo con el informe anual 2021-2022 de Amnistía Internacional, en 2021 se registraron al menos 7.698 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Con ellas, al final del año, se elevan a más de 97.000 el número total de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964. La impunidad sobre esta cuestión prevalece, pues solo se han dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continúan siendo sometidas al uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y devoluciones ilegales por parte de las autoridades, así como a secuestros y homicidios a manos de actores no estatales. Se registraron en el país 3.427 homicidios de mujeres durante el año, de los cuales 887 están siendo investigados como feminicidios. Ya estamos de vuelta en esta serie de TV UNAM en la que analizamos temas que incomodan porque no hemos logrado cumplir los objetivos que nos planteamos como país y como mundo, como a nivel global, para el año 2030. Y estamos hablando de paz. Creo que ha sido muy interesante el bloque anterior, la perspectiva que nos dieron de paz positiva, de paz con perspectiva de derechos, de paz más allá de la ausencia de violencias. Pero este objetivo 16 trae un segundo eslabón. El segundo eslabón es justicia. ¿Qué podemos decir, Melissa, de la situación de nuestras instituciones de justicia? Y como lo decía Maisa muy bien en el bloque anterior, si
sobre todo colocamos la perspectiva de los derechos de las personas en el centro de la ecuación? Pues bueno, con temas de justicia creo que es pues muy importante mencionarlo como hay una continuidad y una dimensión de muchos casos de comisión, por una parte de delitos y por otra parte de violaciones a derechos humanos, entendiéndolas como delitos que son perpetrados incluso por las propias autoridades, ¿no? Creo que en México venimos ya de pues varias administraciones atrás en donde la política en materia de seguridad pública también está relacionado con el tema de justicia. Sin duda. ¿Por qué? Porque esta política de seguridad ha tenido como objetivos o como estrategias generales una lógica de confrontación, muy punitiva, de ir tras las personas que son violentas que están, y que son los responsables de ocasionar esta crisis de inseguridad en el país, y muy poco han apostado y construido con políticas serias y digamos, con pues personas expertas que puedan construir en un sentido más de prevención, como lo decía Maisa, ¿no? Y no solamente en tema de violencia de género, que sin duda es muy relevante, sino en realidad en cualquier problemática, ¿no? Hay una poca, digamos, apuesta, incluso en temas de recursos económicos destinados a lo que no sea ese combate, esa estrategia de seguridad, entendiendo como el fortalecimiento de las fuerzas, pues sí, ¿no? de seguridad pública que se despliegan en territorio nacional para, digamos, que combatir o afrontar el tema de seguridad. Y digamos, esta política lo que muestra es justamente altos índices de impunidad, es decir, que estos casos en realidad nunca logran, bueno, no nunca, sino en porcentajes muy pequeños, logran investigarse y resarcir el daño a las personas que han sufrido pues esta violencia. Y digamos, más desde mi experiencia, creo que lo que ya mencionaba en temas de violaciones a derechos humanos, que eso también es muy relevante, ¿no? Vemos cómo las autoridades que justamente son las encargadas de implementar estas estrategias, en muchos casos se ven involucradas en la ejecución de graves violaciones a derechos humanos, como pues, actos de desaparición forzada de personas, actos de tortura y también actos de ejecución extrajudicial de personas, que tampoco han sido investigadas, ¿no? Creo que es muy grave que en una sociedad como la nuestra o en cualquiera, estos actos queden en impunidad, porque eso da un mensaje de que en realidad no hay ninguna garantía para la sociedad de que esta situación de violencia en la que todas y todos estamos inmersos, pues esté en manos de instituciones confiables y sólidas, ¿no? A ver, pensando en justicia y en esto que dice Melissa, déjame tomar, Maíz, algo que tú dijiste en el bloque anterior y ayúdame a desentrañar cuál es la diferencia entre un Estado fuerte, tú dijiste se necesitan instituciones fuertes, un Estado fuerte que garantice derechos, y un Estado autoritario. Es decir, ¿en dónde está, digamos, la distancia o la distinción entre una y otra cosa? Para mí sí son totalmente distintas. Para nosotras un Estado fuerte tiene que tener recursos, un Estado fuerte es legítimo, un Estado fuerte es abierto, rinde cuentas, se construye sus políticas teniendo esas personas, teniendo las personas y en específico los grupos históricamente discriminados al centro, porque el Estado fuerte busca restablecer cierta balanza en el uso del poder y en el acceso a derechos, y un Estado autoritario hace todo lo contrario. Un Estado autoritario enfoca sus fuerzas en algunos temas específicos que le sirven a sus intereses, no al interés de las personas. Un Estado autoritario no rinde cuentas, no se centra en las personas, al contrario, usa a las personas para servir su propia agenda, y ahí es como podemos ver cómo se va desdibujando un poco esto, ¿no? Podemos tener un Estado fuerte sin caer en un autoritarismo, pero el Estado fuerte, lo que hace fuerte a un Estado es la participación de la ciudadanía. Me parece muy bien y me parecía muy importante decirlo, porque si no la confusión queda. Y hay una dimensión cuando hablamos de Estado que trasciende las administraciones. Decías tú, Melissa, las administraciones anteriores, pero en realidad también escuchando las otras intervenciones, cuando hablas de justicia, cuando hablas de sentencias, de jueces y demás, cuando hablas de Estado, hablas mucho más que de un gobierno. ¿Qué decir de eso? ¿Y qué decir de eso, Melissa, en la vinculación con la participación necesaria de la ciudadanía, también de alguna manera de la sociedad como parte, digamos, de esa organización estatal? Claro. Pues creo que en temas de justicia, la sociedad mexicana
pues sí ha mostrado, tal vez en diferentes movimientos, pero sí creo que es muy importante mencionarlo, que en México un actor muy relevante ha sido el propio movimiento de víctimas. Ha sido las propias voces de las madres, de las víctimas de feminicidio, las propias familias que buscan a sus seres desaparecidos, quienes le han exigido a pues ya varias administraciones pues diferentes cosas, ¿no? Una, pues su principal consigna de búsqueda de verdad en las, digamos, distintas problemáticas que mencionaba, pero también de la consolidación de estas instituciones y, de hecho, de este movimiento fuerte de víctimas que, por supuesto, ha sido respaldado por muchos otros grupos de sociedad civil, de academia, pero es a partir de ahí que incluso han surgido varias de las propuestas, creo que más relevantes de los últimos años en materia incluso legislativa, que se ven reflejadas en la constitución de instituciones. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas, que justo estamos llegando a los 10 años de su creación, pues fue impulsada por el movimiento Con Justicia y Dignidad, Paz con Justicia y Dignidad, que justamente pues relacionaba y en voz de las propias víctimas decían, no puede haber paz en un país en donde no hay justicia y en un país en donde empieza a haber pues una serie de acontecimientos muy, muy graves. Y, por ejemplo, de esa Ley General de Víctimas, pues surge la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Que justo trataba, o su mandato es, pues dar esa atención indispensable para que las víctimas puedan continuar en su búsqueda de justicia, ¿no? O años más tarde, la Ley General en materia de desaparición de personas, que también ordena la creación, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de fiscalías especializadas, que creo que ahí es en donde habría que voltear a ver dónde están los grandes retos actualmente, ¿no? Más allá de seguir viendo la dimensión o la gravedad del problema, también ver dónde están las luces y dónde puede seguirse construyendo para pues atender la situación actual que tenemos, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión, ustedes dos además son, en el mejor de los sentidos, militantes de la sociedad civil activa, organizada, pero tengo la impresión, y aquí va contigo, Mais, escuchando esto que decía Melissa, de que en efecto hay una serie de reivindicaciones, de exigencias, de organizaciones, de movilizaciones que impulsan incluso el cambio de marcos normativos y que deberían de traducirse en políticas públicas, y vuelvo a tener la impresión, y eso es lo que te quiero preguntar, de que ese aliento también se ha venido desinflando, déjame decirlo así, y además de que aquí sí hablando de administraciones, que la administración actual es muy refractaria hacia la sociedad civil organizada en vez de ser empática y en vez de encauzar pues sus demandas. ¿Qué me dirías de eso? Sí, creo que está muy, digamos que tiene algunos temas de comunicación con ciertos grupos de la sociedad civil en específico. Creo que hay una gran diferencia en el trato, por ejemplo, en el Movimiento Nacional de Víctimas, el Movimiento Nacional de Familiares de Personas desaparecidas, por ejemplo, y el trato que pueda tener o las reacciones que se pueda tener frente a movimientos feministas, ¿no? Que a veces se cruzan y son grupos como muy fluidos y que puedan ir articulando luchas. Pero efectivamente, si bien la presión social ha aumentado, sobre todo en temas de violencia de género, el escrutinio público hacia las instituciones, la exigencia de mejores políticas públicas ha aumentado, no siempre, y creo que lo dijiste muy bien, no se va traduciendo por políticas. Y en específico, creo que en esos últimos años hemos visto pasar dos cosas. Una hiperactividad legislativa. Por ejemplo, pues hemos aumentado el número de delitos que están en el catálogo que ameritan prisión preventiva de oficio. 19, y ahí, famoso. Tristemente famoso, y ahí lo hemos utilizado mucho para calmar, de cierta forma, reivindicaciones feministas, ¿no? Entonces ahí vamos agregando feminicidio, vamos agregando delitos que tengan que ver con violencia sexual, y con eso nos vamos a quedar. ¿Qué tiene que ver con transformaciones estructurales, con mejores investigaciones, con mejor prevención? Absolutamente nada, pero son acciones muy concretas que damos para calmar porque son muy populares, muy fáciles de implementar y no tienen en absoluto efectos. Hemos visto nuevas leyes con nombres de víctimas, hemos visto lo que pasó después del caso de Ingrid Escamilla, han adoptado una ley con su nombre para impedir las filtraciones de imágenes desde la Fiscalía que totalmente se podían prohibir y sancionar anteriormente, pero cómo las vamos preveniendo, ¿no? Y lo otro que estamos viendo es un uso indiscriminado como de detenciones para terminar casos. Eso me parece muy importante porque creo que en medios de comunicación, y creo que toda la ciudadanía se puede ver reflejada, vemos pasar un caso de feminicidio grave,
Y nos da cierta tranquilidad ver en los periódicos 2 semanas después que una persona está detenida, pero no nos interesa mucho ver cómo va el caso, qué tan sólido es el caso y hasta dónde va a llegar. Y eso es un tipo de arma doble filo de parte del Estado, porque luego se quita una presión mediática de encima y no termina en los mejores plazos de investigar, de sancionar y de reparar este caso, ¿no? Entonces, nos estamos enfocando mucho en ese tipo de medidas como muy paliativas que dan como un tipo de seguridad y de tranquilidad muy corta, de muy corto plazo, pero no se están invirtiendo, por ejemplo, en políticas de prevención, en cambios estructurales dentro de las instituciones que puedan hacer que no tengamos solamente que reaccionar frente a esos delitos, estas violencias, esas violaciones graves a derechos humanos. Sino que se anticipe, digamos, el Estado para que no sucedan y podamos tener esa paz positiva de la que hablabas. Exacto. Melissa, tú mencionaste un movimiento que 2 de sus, digamos, conceptos pues están en sintonía y hacen eco del tema que nos ocupa hoy, del Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, que es paz y justicia. Pero después nos recordaste que aquel movimiento primigenio de reivindicación también pedía dignidad, paz, justicia y dignidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo entender ese reclamo de dignidad en este contexto de discusión, mirando el tema de la justicia en un sentido amplio y sobre todo una justicia con perspectiva de derechos humanos? Sí, pues creo que son temas que igual tristemente creo que podemos llegar a normalizarlos en una discusión, en una mesa como la de hoy. Pero creo que habla mucho de la gravedad, de las vivencias que las personas que viven eso en su cotidianidad, con un ser querido, pues tiene su repercusión, ¿no? Creo que en ese momento era mucho como el hacer el llamado a la sociedad que de pronto venía siendo más indiferente, es decir, no estaba tan localizada como esta discusión en términos de la participación incluso del gobierno. Creo que de ese movimiento algo muy relevante fue el relacionar que muchas de las víctimas estaban o eran, digamos, pues a consecuencia de una estrategia de guerra contra las drogas, ¿no? Y de ahí que esa dignidad también tuviera que ver con el exigir o el hablarle al gobierno sobre pues qué estaba haciendo en temas de seguridad y hacer un llamado a cambiar esta lógica, ¿no? Y que creo que eso es algo que al día de hoy no vemos, ¿no? Creo que pues no ha realmente repercutido en un cambio de estas estrategias. Y hoy en día, pues justo lo que hay es que hay más víctimas que en ese momento, ¿no? Estamos tristemente en este año llegando a la cifra de más de 100,000 personas desaparecidas, que muchas de las personas desaparecidas también tienen que ver con otras dimensiones de violencia, como muchas, en casos de mujeres desaparecidas, es el feminicidio, ¿no? Que en realidad en un primer momento fueron mujeres desaparecidas y posteriormente, digamos, son víctimas de feminicidio, ¿no? Y creo que de ahí también ese llamado a la sociedad de voltear a ver y de hacerse parte de la búsqueda de soluciones. Pues sí, pero lo peor, y aquí es lo que incomoda, es que, lo decías tú ahorita, Melissa, y te lo pregunto, Melissa, es que no necesariamente estamos mejor. Es decir, en términos, por ejemplo, de la estrategia de combate a las distintas formas de inseguridad, porque hay que hablar de seguridad pública, de seguridad cotidiana, pues la estrategia, lejos de irse desalentando, se ha venido todavía, digamos, fortaleciendo y confirmando y ratificando hacia lo que, con un concepto que es muy elocuente y creo que muy ilustrativo, muchos llamamos militarización del país. ¿Qué decir de eso? Porque tiene todo que ver con la justicia, esa estrategia militar de intentar procurar justicia. Pues creo que es importante que lo pensemos también desde esa debilidad institucional que hemos venido platicando a lo largo de esa discusión. Creo que es un fenómeno que nos viene, o sea, como que se viene insertando en la política pública, en el Estado desde varias décadas, pero lo que vemos como de forma muy clara en este gobierno es el uso del ejército como una institución, iba a decir fuerte, pero no fuerte justamente, pero eficaz para sus propios fines, ¿no? O sea, el ejército le sirve mucho para llegar a ciertos objetivos y por eso no solamente ya lo estamos utilizando en temas de seguridad pública o de combate a la delincuencia más que todo, sino para ayudar al transporte de vacunas, para los útiles escolares, para repartir becas del gobierno, para obras públicas.
permite llegar a objetivos de forma muy rápida sin ningún tipo de cuestionamiento público, porque no es una institución que esté abierta al cuestionamiento público. Pero eso es también muy grave porque ya estamos entonces decidiendo que esas instituciones que tenemos que son débiles, que no han podido fortalecerse, pues las vamos a abandonar. Y este recurso que podríamos usar para fortalecer estas instituciones lo vamos a invertir en el ejército. Y fortalecer el ejército mientras el resto de las instituciones civiles las vamos a dejar de caerse de cierta forma, porque pues no hay, el presupuesto del gobierno federal no está aumentando, más bien al contrario, ¿no? Entonces todo esto también leerlo desde una perspectiva y desde este contexto de austeridad republicana que hemos venido viviendo. Y esto es muy grave porque entonces debilitamos las instituciones que están a cargo de la garantía de derechos, de la prevención, de atender justo esos temas estructurales que claramente no han logrado atender, pero de aquí a decir que mejor ya, ni siquiera lo intentemos y vamos a apostarlo a la participación de los militares en absolutamente todos los ámbitos de la vida pública, pues sí, nos estamos enfrentando a consecuencias muy graves. Hay que ver cómo los militares han sido responsables, han sido partícipes de varias de las violaciones graves a los derechos humanos que estaba mencionando Melissa. Hay que ver en qué tipo de detenciones han llevado a cabo, el número de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, de tortura. Hay que ver también el hecho de que como el impacto que va a tener esa participación activa de los militares, ese recurso, esa fuerza que tienen los militares dentro del Estado, va a tener sobre las narrativas, porque ese poder no se lo regresan, no es tan fácil que se regrese. Entonces vamos a seguir apostando a más narrativas bélicas, más narrativas de guerra y de combate para poder conservar ese poder. Entonces eso va a tener un impacto mucho más fuerte en las próximas décadas. Pues es muy importante lo que dices, porque además nos conduce hacia donde tenemos que caminar en el siguiente bloque, que es precisamente el déficit institucional. Recordemos que con mucho sentido y con mucha razón, este objetivo 16 ancla 3 eslabones: la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Como subtítulo podemos leer que si no van juntas no se logra ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, y que las instituciones sólidas son necesarias para una paz con justicia. Pero de eso hablaremos ahora, regresando después de un corte, en este programa de temas que incomodan porque no estamos logrando cumplirlos, aunque nos propusimos hacerlo en el seno de las Naciones Unidas. Regresamos aquí a TV UNAM en unos minutos. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, México se ubica en la 4ª posición de la lista de países con mayores índices de impunidad. El promedio nacional de dicho indicador aumentó desde la última medición en 2016. Además, también creció la cifra negra del delito, que la tasa de violencia se mantiene en niveles muy altos y que el sistema mexicano de impartición de justicia está saturado. De acuerdo con la Intersecta Organización para la Igualdad, Data Cívica, X Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos, existe una tendencia a que los homicidios de mujeres se lleven a cabo de manera diferente a los de hombres. El 82% de las víctimas de violencia ejercida por parejas íntimas son mujeres, la mayoría de ellas asesinadas con arma de fuego por hombres. México es el 6º país con más armas en el mundo. Se estima que 15 millones de armas están en circulación en México. Si se analizan los datos según el sexo de las víctimas, se advierte un crecimiento en la tasa de homicidios de mujeres desde 2011. Entre 2007 a 2011 significó un aumento de 2.3 veces la tasa inicial, culminando con 5.6 homicidios de mujeres por cada 100.000 en 2018. Ya estamos de regreso aquí en TV UNAM, en este programa en el que analizamos uno más de los temas que nos deben incomodar a todas y a todos, porque no estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos como país y que nos propusimos a nivel mundial de cara al año 2030. En este caso concreto, el objetivo de lograr la paz con justicia a través de instituciones sólidas
es profundamente deficitario, por lo que al menos he escuchado de parte de ustedes el programa el día de hoy, pensando en México. Ya luego haremos una reflexión quizá a nivel global. Pero Melissa, nos decía muy bien Maisa todo este tema de cómo la apuesta en el tema concreto de la seguridad por la militarización, en realidad lo que supone es un desmantelamiento de otras instituciones que debíamos de haber creado civiles para enfrentar los temas de seguridad pública y que no lo estamos logrando. Y algo importantísimo que dijiste, Maíz, una vez que una corporación adquiere tanto poder como están adquiriendo hoy las fuerzas militares, es muy difícil que renuncien al mismo con el tiempo. Es un mini resumen de la última intervención de Maisa y te doy la palabra, Melissa, a ti sobre el mismo tema. Sí, yo creo que retomando sobre todo esto de cómo en sí misma la apuesta del actual gobierno por reforzar las Fuerzas Armadas y legalizar el marco de intervención en tareas de seguridad pública a través del control operativo que se le dio a la Sedena de la Guardia Nacional, que es esta institución que desde 2019 se creó, sustituyendo las funciones de la Policía Federal. Pues es en sí misma una renuncia a la apuesta y construcción del fortalecimiento de autoridades civiles para la realización de tareas de seguridad. Y creo que esto en sí mismo tiene varias preocupaciones. La primera justo es cómo ha habido una intervención de las Fuerzas Armadas en violaciones a derechos humanos en sí mismo, y que digamos no es que tengamos casos resueltos de esas intervenciones o de esas violaciones a derechos humanos, ¿no? Son casos que en su mayoría continúan en la impunidad. Sobre todo viendo que no es que esta intervención sea reciente, ¿no? Creo que las Fuerzas Armadas en muchos años atrás han estado, digamos, como sirviendo para tareas de seguridad de nuestro país, viendo que casos, por ejemplo, de la mal llamada guerra sucia continúan en completa impunidad, ¿no? Pero también casos de intervención de militares en la alternancia, en comunidades indígenas muy específicas, en fin. Es una historia de una institución que justamente en esta opacidad no ha rendido cuentas y continúan en impunidad, ¿no? Por otro lado, que no hay evidencia de que muestre que su intervención en tareas de seguridad disminuya la seguridad. Y por un tercer ámbito, pues creo que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en sí mismo compromete esta relación entre lo militar y lo cívico que en un país democrático debería de preocuparnos a la ciudadanía, ¿no? Pero creo que más entrando a este punto que mencionabas, Pedro, sobre las instituciones, también es importante hablar de que está haciendo la apuesta del actual gobierno, pero tampoco, tampoco muestra que haya garantías para confiar, ¿no? Se trata como de una apuesta en donde simplemente porque está siendo supervisada o propuesta por un gobierno con mucha legitimidad, merece toda nuestra confianza. Y no se habla de los controles tanto internos de la Guardia Nacional, en este caso, por ejemplo, como controles externos, ¿no? En donde hay más autoridades que deberían de ser un contrapeso cuando se les está dando tanto poder a una institución, ¿no? Y creo que de eso... Pero a ver, aquí hay dos variables que me gustaría escuchar, Maisa, tu opinión. Una, que al parecer, tú dijiste un gobierno con mucha legitimidad, que al parecer, según algunas encuestas, o al menos lo que se puede anticipar, la población está, digamos, mayoritariamente a favor de esta tendencia de utilizar las Fuerzas Armadas para procurar y buscar esa paz perdida. Esa sería como una primera arista. Y por el otro hablabas de controles externos, que uno podría ser la misma sociedad. Otro control externo natural debería ser el Poder Judicial. Pero al Poder Judicial también se le ha colocado un poco contra las cuerdas en una situación muy complicada frente a este mismo tema. Hay por ahí acciones de inconstitucionalidad no resueltas, hay por ahí, en fin, una serie de omisiones jurisdiccionales relevantes. ¿Qué decir de estas dos bisagras, de estos dos controles externos? Ciudadanía y juezas. Creo que un tema importante es que sí hay que entender que no son medidas, o sea, la militarización del país, como la llamamos, no es una medida impopular. Al contrario, pero creo que es una consecuencia de esa debilidad institucional generalizada, porque un poco nos están vendiendo el ejército como una institución del cual tratamos de ocultar la historia negra, todo lo que estaba mencionando Melissa, pero nos vamos a enfocar, por ejemplo, en su desempeño en momentos de desastre y cómo tienen ese tipo de desempeño, excelente desempeño en momentos de desastre, entonces es la institución que salva, ¿no? Estamos en un momento de crisis y es la menos peor, es la que es el más fuerte, yo me voy a ir con el más fuerte, y hay comunidades donde de verdad no hay en absoluto otras opciones. O sea, no podemos de un día para el otro retirar
el ejército porque no tienen, vamos a dejar a poblaciones enteras abandonadas. Entonces no es una medida impopular, pero también no es una medida impopular porque pues el resto de las instituciones pues han estado decayendo y también, o sea, no solamente por responsabilidad del actual gobierno, pero también tiene cierta parte de responsabilidad en esto, ¿no? Entonces, una vez que entendemos eso, pues también es la responsabilidad del gobierno no contentarse de ese tipo de percepciones y apostar a tener como políticas fuertes, porque justamente como bien lo decía Melissa, la justificación es, tengo un gobierno con mucha legitimidad y yo soy el gobierno de los buenos. ¿Qué va a pasar en el siguiente gobierno? ¿Qué va a pasar en las siguientes décadas? ¿No? Porque justamente estamos debilitando ese tipo, pues toda la maniobra de, digamos, de potenciales mecanismos de rendición de cuentas y control de esas instituciones. Pero también creo que es importante ver que no toda la población es un bloque. Y nosotras nos hemos dado cuenta, analizando un poco la ENVIPE, que cuando checamos los niveles de confianza hacia el ejército o hacia la Marina o hacia la Guardia Nacional como población global y vemos el de las mujeres es mucho más bajo, no alcanza los 50%. Entonces, creo que también es importante ver entonces dónde están esas aristas. Y en cuanto a lo que mencionabas del Poder Judicial, creo que está pasando algo como que justo va un poco al otro extremo. El Poder Judicial ha sido sumamente atacado en general por varios gobiernos federales. Es una respuesta fácil atacar a los jueces porque no puede uno hacer mucho contra esto, pero en específico en lo que va de este sexenio. Y creo que es muy interesante ver por qué puede tener cierto eco estas críticas al Poder Judicial. Y es que el Poder Judicial históricamente ha sido un poder y unas instituciones sumamente opacas, que se ha cerrado a la participación de la población, o sea, la participación de la población, la participación ciudadana, nunca le ha parecido como un dominio de interés o procesos de interés. Era una institución sumamente como aislada y ahorita que se está visto como víctimas como de acusaciones de corrupción, de una percepción muy fuerte en la población de que es un poder corrupto, pues ya no encuentra dentro de la población ese apoyo que pudiera hacer que pudiera defenderse frente a esos ataques, ¿no? Entonces, no le queda de otra ahorita al Poder Judicial abrirse, lo que hubiera tenido que hacer hace muchas décadas, para poder construir junto a la ciudadanía un sistema de justicia que las ponga en el centro y que permita que pueda tener una defensa ciudadana frente a ataques de este tipo. Es bien interesante porque el cuadro que nos pintan ambas es un cuadro preocupante precisamente porque lo que no estamos haciendo es apostar por la institucionalidad sólida con una visión de Estado, Y ahí, Melissa, creo que vale la pena quizás hacer una reflexión en esa perspectiva de mediano y largo plazo, porque el punto es que no se puede medir la agenda pública en materia de paz, de seguridad, sin instituciones que trasciendan a los gobiernos. Y ahí pareciera que el esfuerzo de creación institucional de una Policía Federal, como mencionaban, de un Poder Judicial vinculado con la ciudadanía, de una Fiscalía General Civil con ministerios y ministerios públicos especializados, parece que todos esos esfuerzos se han venido abandonando. ¿Qué dirías de eso, Melissa? Sí, creo que son muchas aristas de una problemática fuerte que creo que sí se puede embonar en ese fortalecimiento institucional. Creo que, por ejemplo, el tema que mencionabas, Pedro, de las fiscalías es muy importante mencionarlo, ¿no? Porque es más fácil, nos parece, y lo vemos mucho justo, como decía Maisa, cuando un caso emblemático, un caso por su dureza trasciende en medios, que nos vayamos con las autoridades judiciales sin ver también la participación de otras autoridades previamente, ¿no? Que en este caso son las fiscalías. Y en México no podemos dejar de hablarlo porque es de un pasado muy reciente en realidad, o incluso un presente mismo, que es pues la persistencia de actos como tortura en el marco de investigaciones penales, que son cifras realmente graves que no solamente están instaladas en una institución, bueno, más bien en una fiscalía, sino en realidad en la gran mayoría de los estados y también en autoridades federales, ¿no? Creo que el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa lo ha mostrado, ¿no? Como incluso las autoridades de más alto nivel encargadas de la procuración de justicia hacen o toman estas prácticas todavía, ¿no? Y esto lo que va a hacer es enviciar los procesos de justicia, ¿no? Cualquier investigación en donde haya prueba ilícita, digamos, la obligación de las autoridades judiciales será absolver o no continuar estos procesos, ¿no? Eso por un lado, que es muy importante mencionarlo, pero también por otro lado, la eficiencia en las investigaciones, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con por ejemplo, con recursos, ¿no? Son fiscalías o tenemos fiscalías y autoridades auxiliares de investigación
con muchísima debilidad para poder, digamos, debilidad en el sentido de técnica, capacidad, para poder realizar investigaciones serias que deriven en procesos de justicia reales, ¿no? Y que los poderes judiciales en realidad tengan en qué sostener un proceso y que sea más fácil poder evidenciar cuando se trate de un caso donde medió corrupción o no, ¿no? Muchas veces se ataca o se critica a los poderes judiciales por precisamente absolver, pero cuando entras a ver qué se sostenía en esas investigaciones, exactamente, hay mucha deficiencia también en esa parte, ¿no? Pues, pero ahí también es un esfuerzo, y lo tengo que volver a colocar porque venía de una sociedad civil muy amplia que de alguna manera se fue desinflando, Maisa, porque recordarán toda esta movilización por una fiscalía que sirva, ¿no? Y era en verdad una movilización social muy importante que había logrado una cierta interlocución con instituciones del gobierno anterior y que este gobierno en un primer momento dijo que acompañaría. Y sin embargo, a 4 años tengo la impresión de que ese esfuerzo, de que ese aliento, de que esa demanda se ha venido también pues desdibujando. ¿Qué decimos, Maisa? Que no estoy segura de estar de acuerdo pensando que se hayan desinflando, pero efectivamente es un movimiento que ya no encuentra eco en el gobierno. Entonces, ¿cómo seguir como con esas reivindicaciones si frente a ti pues hay una pared? Pero creo que también ha estado pasando como algo bastante interesante desde la reforma constitucional de 2008 y justo el empuje para un nuevo sistema de justicia, para el sistema acusatorio, que se fue tecnicizando un poco esta relación con sociedad civil desde ciertas instituciones de justicia. Entonces ya no vemos como legítimas los movimientos sociales como un ente, sino que nos vamos a ir con 3 organizaciones que tienen cierta expertise técnica, que está muy bien. Necesitamos participación ciudadana para procesos de asistencia técnica, pero de repente como que parece que ciertas instituciones usaron un poco este tipo de procesos para desvincularse de movimientos amplios de derechos humanos y de exigencias mucho más amplias en términos de derechos, y no solo de ciertos procesos y ciertos casos. Y eso hace que estas instituciones, como sean las fiscalías, pues se han visto también aisladas en ese sentido y se vuelvan a encerrar sobre ellas mismas, ¿no? Entonces es muy complicado cuestionarlas, es muy complicado visibilizar lo que está pasando, es muy complicado monitorear su actuación, es muy complicado tener un diálogo con estas instituciones, porque estas instituciones consideran que solo pueden tener cierto tipo de diálogos con cierto tipo de actores que tienen que dar cierto tipo de tecnicidad. Y creo que eso le está haciendo daño a las instituciones. Vimos ya lo que pasó con el poder, obviamente con el poder judicial. Lo que mayor bien le pueden hacer a estas instituciones es el escrutinio público, ¿no? Es poder poner el dedo sobre lo que no está funcionando y hacer exigencias muy concretas de lo que necesitamos como sociedad, lo que necesitamos desde distintos grupos históricamente discriminados en términos de justicia, porque no todas y todos van a tener las mismas necesidades. ¿Cómo hacer eco a esas reivindicaciones? ¿Cómo hacer eco a esas exigencias? A ver, es bien importante, las dos lo han dicho, pero a ver, te lo pongo después de escuchar ahorita a Maisa. La insistencia de ustedes en que la fortaleza de las instituciones pasa porque sean transparentes y porque estén sometidas a un escrutinio y participación ciudadana. ¿Es una conclusión atinada esa la que extraigo de lo que he escuchado, Melissa? Sí, creo que también estaría muy de acuerdo. Creo que las críticas que podemos hacer, por lo menos desde sociedad civil, vienen también de eso, ¿no? De los mecanismos que sí se han ido creando, porque también hay que decirlo, antes no existían mecanismos como ahora para poder por lo menos solicitar a la información, hacer solicitudes de acceso a la información pública, que en muchos casos pues, son deficientes, les falta información, pero en muchos casos sí arrojan información que nos dejan o nos permiten ver cómo está haciendo o desempeñándose una institución, ¿no? Y creo que son mecanismos muy valiosos que pasan sí por pues eso, mecanismos de rendición de cuentas. Y creo que también pues es importante continuar mostrando los que ya existen, ¿no? Por ejemplo, regresando al tema de Guardia Nacional, en la ley de Guardia Nacional fueron implantados, y justo gracias a exigencias de sociedad civil y de academia, ciertos mecanismos de rendición externos, ¿no? Por ejemplo, esta presentación anual de un informe de la Guardia Nacional ante el Senado. El tema es que la continuidad, que creo que es lo que ya mencionabas, ¿no? No está ocurriendo en los hechos, ese mecanismo de rendición externa no está ocurriendo, pero la ciudadanía, pues sí, las organizaciones de la sociedad civil que exigieron por esos mecanismos, difícilmente, aunque visibilicen que eso no se está, digamos que cumpliendo, es difícil como
pues sí, absorber continuamente o el seguimiento de cada uno de los mecanismos. Sobre todo cuando, como decía Maisa hace un momento, pues nos encontramos en constantes procesos de creación legislativa, ¿no? Que ahora ese marco de Guardia Nacional ya se transformó, ya hay una nueva reforma, que tenemos que, pues eso, empezar a analizar y darle seguimiento, ¿no? Pero sin duda creo que esos mecanismos de fiscalización son muy relevantes. Y una cosa interesante que a las horas escucho también, esta cosa de parte de la institucionalización sólida depende de la estabilidad de las normas, Maisa. Y en eso no estamos logrando hoy y en el cumplimiento efectivo de las normas, porque crear mecanismos de rendición de cuentas o de seguimiento como los que se han creado, si no se implementan, es tanto como no haberlos creado. Exacto, o sea, como que no estamos dando el tiempo y los recursos a las instituciones para que permeen esas reformas y para que puedan empezar como a materializarse. O sea, en general, después de una reforma, 3 meses después tienes otra, el siguiente año tienes otra, el tiempo que se pueda implementar, el tiempo que los mismos las y los operadores la entiendan. Es sumamente complicado también en ese sentido poder apostar a un fortalecimiento de la institucionalidad si no le damos a la institucionalidad cierta estabilidad para poder operar, ¿no? Pero creo que también abre un panorama que a mí me gustaría también poner a mesa como de cierto optimismo en algunos puntos muy específicos, pero es que esas instituciones ya se están dando cuenta que están bajo ataque y necesitan de un apoyo ciudadano para poder defenderse. Y eso nos ha permitido empezar a empujar, por ejemplo, desde X, el tema de la justicia abierta. Más allá de la transparencia, más allá de la rendición de cuentas, los sistemas de justicia tienen que construir con la ciudadanía, no solo rendirles cuentas, no solo dejar accesible en sus sitios web como algún tipo de información, ¿no? Entonces, poquito a poco hemos visto como ciertos poderes judiciales están caminando de la mano con sociedad civil para empezar a empujar ese tipo de acciones de transparencia proactiva, de espacios de participación ciudadana y empezar a poner al centro justo a las personas. Pues me da mucho gusto que haya un toque de optimismo para cerrar el programa, porque pues el tema, si lo vemos así, sí incomoda pensando en México, que es lo que hemos hecho en este programa, pero incomoda también pensando a nivel mundial. Después de todos los compromisos 2030 eran de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, con una visión global, y hoy nada más puedo enunciarlo porque el tiempo se nos acabó. Vivimos en un mundo con enormes presiones bélicas, con una guerra en Europa que no podemos mencionarla de otra manera, con un enfrentamiento, digamos, y una tensión global permanente que nos aleja mucho del objetivo de la paz, de la seguridad y de las instituciones, en este caso internacionales, sólidas. Pero muchas gracias a las dos por habernos acompañado el día de hoy aquí en TV UNAM. Gracias a ustedes por seguir este programa, por seguir digamos, esta serie de programas que sí van poniendo todo el tiempo la lupa en lo que no estamos haciendo bien, y en ese sentido pensamos que son temas incómodos, pero son necesarios y hay que pensarlos y hay que construir desde lo que tenemos, con ese optimismo que Maisa y Melissa al final nos regalaron al cierre de este programa. Nos vemos en la próxima edición aquí en TV UNAM.